Sea bienvenida, Beatriz, a esta tutoría de repaso. ¿Cómo le ha ido con las actividades? Bueno, en este caso, el Foro Académico 1 terminó su participación. Ah, qué bueno y la felicito. Ah, qué bueno que con tiempo. De hecho, sí, estuve revisando y vi su participación. Muchos han tenido dudas con el acceso, ¿verdad?, al foro. Y cómo vamos con la lectura de el material que se consideró en la tutoría de repaso 1. ¿Tiene algunas dudas sobre lo leído? Qué bueno, estuvo viendo los videos. Quedan a grosso modo sobre un formato de planificación. Así es, realmente, bueno, cuando hablamos de planificación educativa, es la organización eh, de los contenidos, la organización prácticamente de escolar, ¿verdad? De todo lo que se va a desarrollar eh, en una en una disciplina específica, tomando en cuenta los recursos, el tiempo también. Entonces, bueno, y el contexto, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que no podemos hablar de una planificación educativa descontextualizada, que sea ajena a la realidad de los estudiantes. ¿Se recuerda que habíamos hablado de eso? Lo habíamos discutido. Muy bien. ¿Y qué elementos pudo usted identificar, Beatriz, en ese formato de planificación? Le cuento que hay diferentes formatos. Si usted empieza a buscar en diferentes materiales, ya sea digitales o físicos, hay varios formatos de planificación. De hecho, también en el libro que está de texto base de Andrea Rojas Vargas, presenta también formatos de planificación. Entonces, cada autor que aborda esta temática del planeamiento didáctico tiene sus propios criterios, ¿verdad?, para poder diseñar un formato. Entonces, quisiera me comente cuáles fueron los elementos que usted pudo identificar en ese formato y si usted lo vio relacionado en lo que discutimos en la tutoría. Pues estaba viendo, licenciada, que más que todo hablaba de unos aspectos generales, ¿verdad? ¿Sí? Lo que toda planificación lleva, ¿verdad? Los aspectos generales, donde la escuela, docente, el tiempo, ¿verdad? Eh, quiero ver,
el nivel en el que se está planificando, hay que especificarlo si ya es de tercer ciclo, si es de media, los contenidos que se van a desarrollar, las habilidades que se pretenden, tienen que hacerse las indicaciones de lo que se va a hacer en toda la actividad, ya sea al inicio, durante y al terminar la clase. Y hay que hacer un cronograma, dice ahí, que va, esto incluye el día, la hora y la cantidad de lecciones. Así es. Estamos hablando de un planeamiento didáctico, supongo yo que cuando se hablan de más de una lección, puede ser para una unidad, puede adaptarse también para un trimestre o un periodo, ¿verdad? En el caso de bachillerato. Supongo que eso, así como usted dice, antes lo hablamos, lo comentábamos con usted, que antes las unidades matemáticas las podíamos ir clasificando, la parte de la matemática, la parte de la estadística y la parte de geografía. Uh-huh. Y así se distribuía en el año, ¿verdad? Primero matemática, luego primero era estadística, luego matemática y por último la geometría. Geometría. ¿Verdad? Pero ahora con el nuevo programa como que ya no es así. Uh-huh. Con el programa es mate. Ahí medio me estaban comentando por cuestiones de la materia anterior, del ciclo pasado, de la forma en que planifican ahora, que hasta el nombre le han cambiado. Sí, han modificado han modificado la forma, prácticamente lo han ubicado de otra manera, ¿verdad? Sus razones, hay, ¿verdad? Sus motivos, por lo cual lo han diseñado de esa manera. Y como usted mencionaba, antes se podían agrupar a nuestra conveniencia el desarrollo de las unidades, y hoy ya no se puede, ¿verdad? Ajá. Pero cuando hablamos de hablamos de una planificación educativa, no sé si usted se percata que está aquí la pregunta qué es planificación educativa y qué se entiende por planeamiento didáctico. ¿Puede usted encontrar la diferencia entre esos dos conceptos? Es planificación educativa. Ajá, y de planeamiento didáctico. Fíjese que la planificación educativa, le cuento, Ajá. eso se realiza de una manera macro. Estamos hablando de una planificación educativa, por ejemplo, lo podemos ver dentro de los programas de estudio, que viene de forma general. Este programa de estudio llega a todos los docentes a nivel nacional, en los diferentes grados y en las diferentes disciplinas. Entonces, en la planificación educativa se organizan los contenidos de acuerdo a los ejes transversales, de acuerdo al enfoque con el que se trabaja. Se consideran también los contenidos procedimentales, actitudinales y los conceptuales. Ajá. Entonces, todo esto que viene dentro de los programas de estudio representa una planificación educativa. Porque si también usted observa, todos los programas de estudio tienen un tiempo de desarrollo para la unidad, un tiempo, digamos, sugerido, en los que se deben desarrollar. Entonces, la planificación educativa se realiza de una manera macro, de una manera general,
¿Qué es lo que hacemos usted y yo en el aula? Es un planeamiento didáctico, porque, Y es algo más específico. correcto, es el planeamiento didáctico, es la organización de todo el trabajo que se va a hacer en el aula. Eso es. Entonces, Sí, porque ahí estaba viendo que decía de que eran todas las actividades y acciones que se van a hacer, que se prevén anticipadamente y que se van a realizar a cabo. así es. Entonces es más específico, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces el planeamiento didáctico es eso, la organización de los contenidos a desarrollar, tomando en cuenta también esos elementos que mencionábamos antes, los recursos, el contexto educativo de nuestros estudiantes, sus particularidades, las particularidades o características de los estudiantes, los recursos con los que contamos y el tiempo. Entonces eso viene, ese trabajo es más específico, es único, es realmente el planeamiento didáctico, lo hablábamos, ¿verdad? Es un trabajo que podemos compartir para que otros puedan quizás tomar algunos elementos, pero no en un 100% ejecutarlo, porque Sí, quien lo porque elabora ha tomado en cuenta las características y todos los elementos que requiere la elaboración del planeamiento didáctico de su centro escolar. es lo que usted decía la vez anterior, ¿verdad? De la gente que compra las planificaciones. ¿Sí? O sea, las planificaciones que están ahí están adaptadas a una determinada realidad. Así es. Y si se compran, pues obviamente no se adapta. No se adapta. Por eso es que hay quienes lo ejecutan, seguramente sean quienes lo ejecutan al pie de la letra o han intentado, o por lo menos lo han querido implementar, se habrán dado cuenta que no hay ciertos elementos o actividades o algunas situaciones que están especificadas ahí que no lo pueden aplicar porque está fuera de la realidad de los estudiantes o fuera del alcance de los recursos institucional. Eh, Entonces entendemos el planeamiento didáctico como un trabajo más personal, ¿verdad? Y la planificación educativa como un trabajo más general. Es lo que nos da las pautas generales para ir concretando lo propio, ¿verdad? Así es, Y así es. es aquí donde en este planeamiento didáctico nosotros en determinado grupo, por eso dice también que es flexible, porque en el caminar vamos viendo cómo nuestros estudiantes van respondiendo a lo que estamos enseñando, ¿verdad? Correcto. Y si vemos que ellos pueden dar más, pues entonces podemos hacer modificaciones. Si vemos que ellos van a un ritmo un poco más lento, pues entonces tenemos que ir dosificando, ¿verdad? O sea, viendo el tipo de aprendizaje que el grupo de alumnos tenga. Así es. Entonces ahí es donde la flexibilidad, que es característica del planeamiento, es una ventaja. Sí. Así es, entonces, como usted menciona, bueno, nos ha pasado que diseñamos una clase, pero en el momento en que la ejecutamos, no siempre nos sale en un 100% tal cual la hemos diseñado. Siempre hay imprevistos que aparecen en la ejecución del mismo. No sé si le ha pasado a Sí, es usted. cierto, y eso pasa en todo, Sí, pasa en todo, no solamente en la materia de matemática, pues, sino que también en todo. en otras asignaturas, ¿verdad? Sí, sí, licenciada, que como que me falla aquí mis barritas están en rojo, dice que la calidad de la red es bastante mala, así que por rato se entrecorta. Ah, pero yo le escucho bien. Ah, de veras.
A mí se me corta usted, le escucho así entrecortadito. Me escucha entrecortado sí, a mí. En algunos momentos como que trabar el CD. Ah, pero fíjese que está buena la señal, no sé realmente. Sí, pero le digo, en el suyo, porque el mío la señal están en rojito, las barritas de señal, y dice que la calidad está algo baja. No sé qué será. Ah, esas son situaciones que ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque es con respecto a la señal de pero sigamos. Sí. Sigamos. Sobre las características y principios del planeamiento didáctico, ¿cuáles se recuerda haber leído de lo aquí aparece lo que usted mencionaba, que es flexible, es una característica. Ajá, dice también que es contextualizado. Correcto. O sea, tiene que relacionar los contenidos con el programa, con la realidad que se vive y con la característica de los estudiantes. Así es. ¿Verdad? También decía que era flexible porque había que adaptarse a las circunstancias, lo que yo le decía. Si mi grupo, yo veo de que pueden dar más, pues entonces se hace, pero si ellos van más lentos, pues entonces yo tengo que ir modificando y modulando para ir al ritmo de aprendizaje de ellos. Así es. También decía que era integral porque dice que comprende los 3 tipos de contenido: los conceptuales, que tienen que ver con conceptos y teoría; los procedimentales, el uso adecuado del contenido conceptual, dice; y los actitudinales, dice, que es la posición favorable o en contra del contenido. También dice que otra característica que es útil para el docente, ¿verdad? Que es tiene que haber un escenario institucional que promueve el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto. Y otra característica era la participación del estudiante, que se busca que ahora el estudiante no sea solo el receptor, aquel que se siente, oiga y tome notas, no, que participe. Por eso se procura que las clases sean, como decían ahí, que ellos sean constructores de su aprendizaje. Así es, que ya no sea una educación bancaria, que el alumno solo recibía y recibía. Es lo que usted menciona. Beatriz, ¿me escucha? Ajá. Ah, sí, le mencionaba que ya no es una educación bancaria, le digo, tal como usted menciona, que el alumno solo recibía. Ajá. Ay, hoy se quedó muda, me quedé en recibía. ¿Mande? No me... hasta recibía, le escuché. Ah, le digo que antes era una educación bancaria. El docente enseñaba todo y el alumno solo recibía, le digo, lo que el docente explicaba o enseñaba. Sí, es cierto. Uh-huh. Y eso va relacionado también con lo que estábamos viendo en el foro de la manera disruptiva, que él hablaba de la educación tradicional, el maestro frente al grupo y bla, 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 y el grupo solo así. No interactuaba, no relacionaba con el estudiante, y esa interacción, decía él, no es necesariamente personal, porque lo tengo enfrente, esa relación se puede dar también a través de los medios, porque daba el ejemplo de los docentes o de los maestros que hacen videos en YouTube y suben tutoriales y todo. Ellos expresaban que tienen una relación más interactiva con el público que tienen, y estamos hablando de algo virtual, ¿verdad? Sí. Y tenían una mayor interacción que teniéndolo de frente. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado, verdad? En unos años, en una
más de 2 décadas, ¿verdad? La forma en que se enseña. Ahí usted menciona algo muy importante que es el recurso multimedia, la tecnología que hoy está en su apogeo, ¿verdad? Sí. El docente que hoy no va de la mano con la tecnología realmente es un docente que se ha quedado desfasado. Beatriz me escuchó lo que le dije, lo último. No le escuché lo último, licenciada. Es que No tengo una, me está fallando mucho. le comentaba que los docentes que no están de la mano con la tecnología son docentes desfasados. Justito de eso hablaba ayer con una compañera. Usted debe de dejar de ser, le digo yo, analfabeta tecnológica, le digo. Estamos ahorita en un medio en que tenemos que aprovechar la tecnología para ayudarle al alumno a aprender, porque el alumno cuando ve una computadora, híjole, se le abren muchas oportunidades. Entonces nosotros tenemos que enfocarle que aproveche esas oportunidades para aprender, no solamente para jugar o no solamente para interactuar con otros de lejos, sino que sea de provecho para él también. Así es. Muy bien, Beatriz. Muy acertadas sus comentarios. Y se recuerda que hablamos también de los principios del planeamiento. Y usted mencionaba uno, que es que debe ser integral. Y cuando hablamos de integral, también además de lo que usted comentaba, Beatriz, que debe de integrarse los 3 tipos de contenidos, también en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerarse el contexto histórico, cultural, económico, social, para poder formar al estudiante. Ahí es donde hablamos de la contextualización, ¿verdad? Ajá. También otro principio era la secuencia vertical, Correcto. ¿verdad? Que Y tenía que ver con los programas, el currículo nacional, la planificación institucional, también la parte de la política educativa, ¿verdad? Que se toma en cuenta para todo este trabajo de planeamiento didáctico. así es, muy bien. Y cuando hablamos de la secuencia horizontal, ¿entendió a qué se refiere? ¿Comprendió a qué se refiere cuando hablamos de una secuencia horizontal? Mire, por lo que ahí expresaba, decía de que nuestra planificación debe estar orientada a, a los lineamientos que el ministerio da, ¿verdad? Para eso existe un currículo en el cual está lo que se pretende lograr y ahora está por materia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende lograr por cada materia, las habilidades y competencias que se pretende lograr en cada una de ellas? Para eso se elabora el programa de estudio de acuerdo a ese currículo, el programa de estudio donde ahí se han evaluado los contenidos que se deberían de enseñar. Uh-huh. Así es. Yo le hacía la pregunta al inicio, Beatriz, porque usted menciona que a grosso modo ha visto un formato de planificación. Bueno, y de hecho nosotros ocupamos también un formato. Cuando hablamos de la secuencia horizontal, Beatriz, se refiere también, aparte de lo que usted menciona, a la relación que debe de existir entre todos los elementos del planeamiento didáctico que aparecen en ese formato. Uno de ellos y parte de los objetivos. Está otro elemento que son los contenidos. Luego de los contenidos, esto trae como consecuencia el diseño de las actividades de mediación, o las actividades de aprendizaje, también conocidas así. Luego está otro elemento que es los valores. Está también otra parte que son los recursos, y está la evaluación.
Y algunos, si usted se va a dar cuenta, usted va a tener la oportunidad de ver diferentes formatos. O, bueno, con la experiencia, ¿verdad? Ya hemos trabajado seguramente con diferentes formatos. Algunos formatos de planeamiento didáctico trae también el cronograma que usted mencionaba, Sí. que es la organización en el tiempo de todas las actividades que se van a desarrollar. Sí, yo estaba viendo. Es como en aquellos dorados tiempos recuerdo los formatos de planificación que los muy famosos que daba Santillana, ¿verdad? Así es. Era un muy buen formato, aunque estaba enfocado solamente en sus libros, ¿verdad? Ahí el docente que quería enriquecer podía hacerlo en su parte donde se necesitara, ¿verdad? Ujú, así es. Y algo importante también que usted mencionaba, Beatriz, muy importante e interesante que usted menciona que cuando desarrollamos o ejecutamos el planeamiento didáctico, ahí nos damos cuenta si el alumno puede dar más o no. Y entonces ahí es donde aplicamos también uno de los principios que es la gradualidad. A veces a mí me ha pasado que cuando se trata de un contenido nuevo, y quizás es primera vez que yo voy a desarrollar ese contenido y me pasa y le voy a hablar en nivel superior. A veces el contenido es nuevo, nunca he dado esa materia, por ejemplo, eh, y entonces ese contenido para desarrollarlo y proponer actividades de mediación con los estudiantes. A veces me ha pasado que he propuesto actividades, pero en el momento de ejecutarlas resulta que o quedaron por debajo de la capacidad de los estudiantes y parecieron muy fáciles para ellos, o realmente muy complejos. Entonces ahí es donde usted también mencionaba la ventaja, ¿verdad? O la bondad del planeamiento didáctico, que es flexible. Entonces ahí nos permitimos hacer ajustes. Entonces ahí se aplica también el principio de la gradualidad, que viene desde al enseñar, ¿verdad? O proponer actividades de mediación para la construcción del conocimiento para cierto contenido, partimos de lo sencillo hasta lo más complejo. Y ahí me recuerdo lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que modificamos las actividades porque puede ser que nuestros estudiantes pueden dar más o realmente quedan por arriba, ¿verdad? De lo que ellos pueden dar. No sé si está de acuerdo, Beatriz, y le queda claro, o algún comentario. Sí, me queda claro. Ahí estaba recordando cuando usted hablaba de macro, que es de lo grande a lo pequeño, también se puede ocupar en, en la planificación, ¿verdad? Cuando se va haciendo según cómo se trabaja, si es un plan anual, si es por trimestre, Así es, trimestre, según cómo la institución lo trabaje, ¿verdad? correcto. Y usted mencionaba algo importante. Y fíjese que el planeamiento, como usted habrá leído también y lo discutimos, en la parte el, el marco temporal. Entonces, como usted menciona, algunas instituciones trabajan su planificación por trimestres, otros por periodo, otros mensual, hay otros que lo trabajan semanal, hay otros que a diario, y esa planificación a diario se le conoce como minuta. Esa planificación diaria que uno va haciendo se le conoce con el nombre de minuta. Entonces, eh, está eso que usted menciona, ¿verdad? Dependiendo de la institución donde uno labore, hay lineamientos en la elaboración del planeamiento. Ay, se quedó mudo. Hola, ¿me escuchó?
Es que ya lo último no le escuché. Ah, lo que le digo que depende de las instituciones donde laboremos, así será el tipo de, en el espacio temporal, así será como lo vamos a elaborar, ya que hay lineamientos institucionales, lo que usted mencionaba. También había ¿cómo se llama? Otro principio, que era el de la gradualidad. Ah, es lo que estábamos Que, mencionando, ¿verdad? Que vamos ajá, que ir de lo sencillo a lo más correcto. complejo. Yo recuerdo, como le expresaba usted en el tiempo que yo di matemáticas hace muchos años, ¿verdad? Y ahora total diferente. Este, a mí me gustaba comenzar de los ejercicios más sencillitos, ¿verdad? Y después conforme yo veía que ya manejaba ciertas cuestiones, me pasaba otro un poquito más complicado. Y así iba hasta llegar a los monstruos que ellos le llamaban, ¿verdad? Pero ya cuando ya llegaban a esos grandotes, ya ellos ya iban más confiados porque ya habían comprendido el proceso. Así es, así es. Entonces ahí tenemos esa situación, ¿verdad? Sí. Bueno, y tenemos otra parte que usted menciona, es respecto a los enfoques. Cada país adopta un enfoque eh, en el diseño de los programas de estudio, porque eso determina la forma en que vamos a enseñar los contenidos y la forma en que los alumnos van a aprender. ¿Leyó usted acerca de los enfoques o se recuerda? Justito tengo por aquí mi apunte, licenciada. ¿Manda? Sí, estaba viendo que está el enfoque administrativo, Sí. el económico, el sociológico y el pedagógico. Ajá. Eh, cuatro enfoques recuerdo, pero creo que eran más. Está el psicologista, el academicista, el tecnológico que usted mencionaba, el socio-reconstruccionista, el dialéctico y el constructivista. Y el constructivista. Que el constructivista es el enfoque que se está tomando en nuestro currículo. Es Así un es. enfoque constructivista y hasta cierto punto humanista. Uh-huh. Pero el humanista no está aquí, parece. Como no, creo que se aparece. Pero también en el currículo yo recuerdo haber una parte en el ciclo anterior que hablaba de una parte psicologista, pero está más enfocado al constructivista y al humanista. Así es. Tiene el enfoque, ¿verdad? Está orientado hacia eso, el enfoque del currículum nacional está enfocado en esas dos que usted menciona, los dos enfoques, ¿verdad? El constructivista y humanista. Sí, esos son los que predominan en nuestro currículo. Así es. Así es, entonces, y también, ¿verdad? Considerado también el enfoque por competencias. Ah, sí, que ese fue un enfoque más que todo, creo, no sé si colombiano parece, que se implementó acá el enfoque por competencia. Sí, Bastante bueno, porque se enfocaba en el alumno, ¿verdad? Ya no en el docente, sino que en el alumno. En así las es. competencias que como docente queremos que el alumno desarrolle. Por ejemplo, si es en matemáticas, es una competencia que él utilice un lenguaje matemático óptimo, pues. Como cuando en álgebra nos dice, hablemos las cosas como son, factor D. Desde multiplicando multiplicador, no, factor, ahora ya son otros términos, entonces es una competencia que se busca que él vaya conociendo y lo vaya aplicando. Así, exactamente.
Así es. Entonces, le podemos decir también, Beatriz, que un currículo nacional realmente no esté impregnado 100% de un solo enfoque. Usted mencionaba los dos. Sí. Así es. Eh, Eso pasa en nuestro currículo. También para ir avanzando un poco, hablamos de las ventajas, ¿verdad? Del planeamiento didáctico. ¿Cuáles cree usted que sean, dentro de su experiencia y la lectura que ha realizado, las ventajas de elaborar un planeamiento didáctico? Ventajas. Sí, las ventajas. Mire, una de las ventajas de planificar es que no improvisamos, ¿verdad? Se evita mucho la improvisación. También en nuestro planeamiento nos permite a lo que decíamos, enfocarnos en el alumno, Así. ¿verdad? Conforme vamos caminando, nos vamos enfocando en el alumno, qué podemos, qué no podemos hacer, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué podemos cambiar. Muy bien. ¿Verdad? Porque Los lo que ajustes. ponemos tal vez puede ayudarme para un grupo, pero no para otro. ¿Verdad? Ayer platicaba yo con ella y hablábamos y yo se lo enfocaba en el sentido de, por ejemplo, cuando le enseñamos a leer a los niños, la mayoría escoge el silábico y ese lo utiliza como ley, pero la verdad que no todos los niños están aptos para aprender silábicamente. Yo tuve un niño en primer grado que tenía 3 años de repetir primer grado y no había aprendido a leer porque el silábico no le funcionó. Entonces, ¿qué me tocó? En ese tiempo tenía 60 niños, de los 60, con él me tocó fonético, y así aprendió a leer. O sea, imagínense enfocarme de 60 alumnos a uno solo con el fonético, pero aprendió. Entonces, el planeamiento didáctico nos permite eso, poder ir adaptándolo al medio que estamos. Así es. Entonces, ahí, ¿qué es lo que usted hizo? Adecuaciones, ¿verdad? Sí, las famosas adecuaciones curriculares, cosas que uno hace, pero no sabe que así se llaman y no las deja plasmadas, ¿verdad? Correcto. Lo malo de los docentes, ¿sabe cuál es? El mal de los docentes es que no Que no sistematizamos. plasmamos. Hacemos tantas Ujú. cosas, pero no dejamos evidencia. Eso hablábamos en las capacitaciones que nos dan de docentes, de que cuando nos dan, ay, eso lo hago yo, esto lo hago yo lo llamo así, yo lo llamo así, y nos dicen, sí es cierto, todo esto nosotros lo hacemos en el aula, pero no lo plasmamos. Hasta a veces, dice la maestra, ni en la planificación lo ponemos. Y es cierto, y eso se da cuando, como usted dice, se compran las planificaciones ya hechas, ¿verdad? Es, ¿Verdad? Y por eso es que no están plasmadas. no tenemos la costumbre de dejar la evidencia, de escribir. Sí. Y sabe que por eso, por ese mal, los docentes no producimos realmente con todo lo que, imagínese usted cuántos años tiene usted de ser docente, cuántos años tengo yo, y de ser docente, cuánto hubiéramos escrito ya de todo lo que hemos hecho como resultado de una investigación. Claro. No lo hacemos, ahí queda, ¿verdad? En lo que usted dice, en las capacitaciones, comentamos, sí, lo hago, esto lo hago, también esto, pero realmente no hay una sistematización de lo que hacemos. Hablamos de otras ventajas que es el trabajo en equipo también, ¿verdad?
con los docentes. Beatriz, ¿me escucha? La Beatriz. Bueno, comentaba acerca de las ventajas y algo que le comentaba a Beatriz, creo que no me escuchó, fue el trabajo en equipo. Es una de las Ajá. ventajas de elaborar el planeamiento didáctico. Otra ventaja, era ay, lo- la otra era, decía sobre la articulación y la vinculación. ¿A qué se Eso refiere la? siento, ¿Mm? eso le iba a decir que yo entendí, a mi forma de ver, que la articulación y vinculación, como decía, hablaba de los diferentes niveles. Entonces eso quería decir de que también en los niveles de estudio se da lo de la enseñanza, de lo más sencillo a lo más complejo. Así Por es. eso es que en la básica, sobre todo primero y segundo ciclo, se enseña la aritmética, lo básico de la aritmética, para que el álgebra que se enseña en tercer ciclo ya lo asimilen un poquito mejor, ¿verdad? O sea, se van dando las bases, Así ¿verdad? es. Como cuando a los niños les enseña la suma, después se le va enseñando la resta, cuando ella puede esto se le va enseñando otra cosita, y después se va ampliando, el contenido se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Por ejemplo, cuando en geometría el niño conoce solo 3 ángulos, ¿verdad? Pero más adelante ve que no solo están esos 3 ángulos, están los ángulos complementarios, están los ángulos opuestos por el vértice, están los aquellos suplementarios, el ángulo llano. O sea, ya de lo básico, ya eso se va haciendo más amplio. Así es. Entonces yo entiendo así la articulación y vinculación. Que consiste en la articulación y vinculación con los diferentes niveles, ¿sí? De los objetivos y contenidos dentro del mismo nivel. A eso se refiere. ¿Sí? Y parte de los conocimientos, el docente parte de los conocimientos previos para realizar esa articulación y vinculación. Ah, Pero si a eso se refiere. Y hay otras ventajas, ¿verdad? Que ya pudimos hablar también, que es el respaldo físico, ¿verdad? Cuando los directores muchas veces o del mismo Ministerio de Educación, entidades del Ministerio de Educación requiere, ¿verdad?, de la evidencia de lo que hemos venido trabajando con los estudiantes, está el respaldo físico, ¿verdad? De que sí lo hemos diseñado, lo tenemos sistematizado. ¿sabe, licenciada, cuál no me quedó muy claro? Sí, dígame. Fue el que hablaba el del traslape y la dispersión. ¿A Ah, qué se refería eso? fíjese que cuando hablamos de traslape y dispersión se refiere a dos cosas. Ajá, Eh, en el traslape y en la dispersión va sobre las acciones. Por ejemplo, que hayan, digamos que hayan actividades, por ejemplo, que usted haya diseñado y que en esas mismas actividades usted no las repita, no las vuelva a, digamos, hay contenidos que a veces son retoma, por ejemplo, como conocimientos previos, los contenidos que hemos visto quizás hace en unidades anteriores.
Ujú. Entonces, para que usted no vuelva a repetir una actividad que ya realizó en las unidades anteriores referente a ese contenido, es que se realiza el planeamiento para que esas actividades no las vuelva a proponer. Ujú. ¿Sí? Entonces, se refiere a las acciones, ¿verdad? Y esas acciones van orientadas específicamente a las actividades que nosotros proponemos como docentes. Sí. Y a eso se refiere también que no haya un esfuerzo, digamos, un esfuerzo doble cuando hay actividades repetidas, ¿verdad? Sí. Fíjese, pasa que cuando no se elabora un planeamiento didáctico se cae en la improvisación y probablemente ahí pasa eso, que haya una, digamos, una repetición de acciones. En el ejemplo, ¿verdad? Actividades propuestas que ya se realizaron en unidades anteriores para un mismo concepto, digamos, o contenido. Sí. No sé si queda claro. Y la dispersión también es que haya por ejemplo, para un contenido, usted hablaba acerca de los ángulos, por ejemplo, evitar la dispersión, por ejemplo, en enseñanza de ángulos, es diseñar actividades de mediación, como usted mencionaba, que vayan orientadas, que haya una secuencia lógica de las actividades más sencillas a las más complejas. Entonces, en ese hilo conductor de las actividades, como usted mencionaba, yo cuando daba matemática la escuché decir hace un momento, les enseñaba ejercicios sencillos, decía. Cuando yo veía que ya él dominaba esos ejercicios, la práctica, ¿verdad? De esos ejercicios, proponía otros. Y así hasta llegar a los ejercicios más complejos. Lo mismo pasa con las acciones o actividades de mediación. Evitar la dispersión se refiere a que no vamos a hacer muchas actividades, muchas, que al final no nos va a orientar al alcance de los objetivos. Quizás con unas en número, actividades menos de las que podríamos estar realizando si no realizáramos el planeamiento didáctico. A eso se refiere la dispersión, porque si no planeamos, no realizamos el planeamiento didáctico, vamos a estar realizando actividades que va a llegar a requerir de mayor esfuerzo tanto del docente como del estudiante. ¿Cuándo? Y de tiempo, no solo de esfuerzo, sino que de tiempo. Y, y si lo diseñamos y lo planeamos, esas actividades pueden ser en número más reducidos y en menos tiempo. No sé si queda claro, Beatriz. Sí. Sí, me Ajá, a quedó eso se claro, refiere. licenciada. Que nuestro esfuerzo vaya enfocado y que haya una optimización en los recursos y en el tiempo. Sí. También estaba la otra licencia del otro principio, ¿verdad? El del análisis del programa de estudio. Uh-huh. Este nos permite, siento yo, cuando vemos el programa, cuando uno le entrega en el programa, uno lo primero que hace es revisarlo, ver los temas, los contenidos, el tiempo. Y analizar ese programa nos permite la distribución del tiempo. ¿Qué contenidos voy a considerar yo que le van a ser difícil al alumno y que por ende va a necesitar más tiempo Tiempo, para estudiarlo, pues para sí. que ellos lo puedan comprender? ¿Cuál ya ellos tienen la base y va a ser mucho más fácil para ellos y se le puede dedicar menos tiempo? O sea, para ir dosificando la enseñanza. Así es,
Y eso va dentro de lo que es revisar y asignar el tiempo, un tiempo aproximado. Acuérdese que puede pasar que ya en la práctica algunos contenidos requieran de menos tiempo y otros de más. Y ahí es donde uno también hace los ajustes. Uh-huh. Y el otro, el último, no, ¿cuántos eran? Pero había otro que hablaba sobre las edades, ¿verdad? Ahí me imagino que es el que tiene que ver, ver las fortalezas y ¿Sí? las debilidades de los alumnos, en qué ellos son más diestros y en qué tienen más dificultades y poder dosificar para superar estas dificultades. ¿Sí? ¿Verdad? Porque hay alumnos que son buenos para la parte estadística, hay otros que les gusta más la geometría, hay otros que la parte aritmética y otros la parte algebraica. Uh-huh. Entonces, hay que detectar eso y hasta nos puede servir también como utilizar eso, las habilidades de cada uno para con el mismo grupo. Está lloviendo por su casa, licenciada. No, ahí sí. No es que se escucha así interferencia, como que estuviera lloviendo, por eso le preguntaba. No. Pero yo le escucho muy bien a usted. Sí, pero me repito, ha de ser mi señal porque está así mero. Sí, ha de ser. Bueno, y las limitaciones para ir quizás finalizando ya con esta tutoría. Fíjate, licenciada, que yo, bueno, en mi experiencia personal, a veces las limitaciones están con respecto, en primera instancia, el docente. ¿Por qué? Yo he conocido muchos maestros de matemática que, y me va a disculpar, ¿verdad? Porque estoy estudiando la carrera, pero muchos maestros de matemáticas que se cree ¿Sí? lo mejor, lo más elevado, y entre más disque maneje la materia, más poncha a los alumnos y es el mejor. Entonces, cuando el docente es así, no permite flexibilidad. Así es. ¿Verdad? Cuando el docente es así, tampoco planifica, porque todo esto ya lo puedo, ya lo tengo, y utiliza la misma planificación todos los años, porque es lo mismo, y como él ya lo maneja, él no necesita aprender más, él no necesita modificar, o sea, no le interesa el alumno, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es una principal limitación, el docente que para mí es cuadrado, pues cerradito de mente, ¿verdad? Que no permite el cambio, la innovación y todo eso. Pero fíjese que ante eso que usted comenta, eso pasaba desde el año antepasado, 2017, porque a partir del 2018, al menos en tercer ciclo, ya no, el docente que ocupaba la misma planificación ya no puede, quedó obsoleta por el cambio, ¿verdad?, de programa SMART. Ajá. Eso ha venido a ayudar en ese sentido, pero la visión del docente que, ¿cómo le diré? Por ejemplo, hay un compañero que él está en la escuela de Soyapango, él es de sociales, y él comentaba que el maestro de matemática llega, vaya, está el tema, ¿entendieron? Se hace así, le llena la pizarra del ejercicio y los alumnos se quedan así. Entonces llegó una muchacha, de las más tremenditas de la escuela, pero llegó donde él y le dice, profesor, ¿usted sabe de matemáticas? Al profesor de sociales. Y le dice, ¿por qué? Es que no entiendo la clase y yo no le entiendo al profesor, le dice. Porque él no da la pauta para preguntar, él no daba la pauta La para... confianza. ¿Entendieron? Ajá. Entonces, esa es una gran limitación. Así es. Tiene que ver bastante con el planeamiento didáctico, porque es una metodología que él debería de cambiar. Así es. Y bueno, en algunos casos tienen razón, ¿verdad? En decir que no le da miedo preguntarle al profesor.
porque no Ajá, dan el espacio, ¿verdad? Son muy cerrados. sí. Y eso se da en todo nivel, fíjese, no solamente en la básica, también se da en la media, hasta en el nivel universitario se da eso. Así es. Sí, sí, yo lo viví en la Yo universidad, igual, créame. yo igual. Sí, Pero bueno, o sea, hay que sobrevivir. Pero ah, en los estudiantes de ahora, eso es lo que está dando mucho a la deserción. ujú. Muchos se frustran con la matemática. Bueno, y que a veces no tienen ni quizá la voluntad, poca voluntad tienen para aprender, para querer aprender. También, Y eso viene como a desanimarlos totalmente. sí, es cierto. Pero bueno, algo que un docente debe tener y sobre todo, primordialmente es la motivación. Si el docente está motivado, va a realizar una planificación didáctica muy buena. Pero si no hay motivación, va a pasar lo que usted comentaba sobre ese compañero, ¿verdad? Sí, Probablemente no está motivado. Y puede ser también. fíjese que la realidad de muchos pobres muchachos, ¿verdad? Cuando llegan aún en nivel de universidad, el docente de matemática, desde tercer ciclo, que los estudiantes empiezan a padecer mucho en esa asignatura, hay Ujú. varios docentes todavía que se cree muy bueno en la medida que más estudiantes reprueban. Entonces ahí él cree que se Que es está dando bueno. a conocer sus conocimientos, ¿verdad? Le está dando a conocer sus conocimientos en la medida que va intimidando y va dejando más estudiantes reprobados. Eso es cierto, licenciada. Sí, pero Y es imagínese triste usted pues que, porque, dígame, y eso es triste pues porque a quien estamos dañando es al estudiante. así es. Pero imagínese que en matemática, ¿verdad? Y eso como usted lo comenta y yo también, se da también a nivel de universidad. Hay docentes desde que inicia el ciclo y presenta el programa, ya da por, digamos, por previsto cuántos estudiantes van a pasar en su asignatura. Créame que lo hay. No, y a mí me ha tocado tristemente con alguno que otro así. Y es lamentable pues porque como que lo que le importara es la cantidad que va a dejar y no la cantidad que va a aprender. Así es. Pero qué contradictorio, ¿verdad? Porque imagínese usted que el docente es el único profesional, no todos los docentes. Hablemos en el caso de matemática y habrán en otras disciplinas también, que se alegran cuando sus estudiantes reprueban, entre más números de estudiantes reprueban, se sienten más gloriosos, ¿verdad? O Hasta más, alardean de esa más, situación. correcto, o muy buenos docentes en la medida que van dejando más alumnos reprobados. Imagínese usted que el docente es el único profesional que se alegra de sus fracasos porque cuando el alumno reprueba, el mayor número de alumnos reprueba, indiscutiblemente, aunque no querramos aceptarlo, El el problema es el docente docente. es el que está fallando. Sí, Y pero veamos, muchos no lo ven así. así es, y veamos que ni un médico se va a alegrar porque su paciente se muere, ni un arquitecto se va a alegrar porque su diseño, ¿verdad?, de construcción se derrumbó un edificio. Pero imagínense que los docentes sí celebramos el fracaso de los estudiantes y es el único profesional que celebra su fracaso. qué ironía más grande, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Pero hay que tratar en la medida de lo posible de marcar una diferencia, ¿verdad? Hay muy buenos docentes en matemáticas y en otras disciplinas. Y
aún usted que trabaja en parvularia, aún usted en parvularia, usted puede, bueno, y ha venido dejando huellas y ha hecho un gran trabajo, ¿verdad? Aún en esos en grados pequeños, que son para mí los grados muy importantes, los más importantes, son estos niveles de parvularia, primaria y básica, porque ahí se sientan las bases Sí, del es cierto. conocimiento. Entonces las carencias que llevan los estudiantes en universidad son las carencias que fueron construidas o fueron marcadas, ¿verdad?, en los primeros años de escolaridad en los estudiantes. Sí. Pero hay que, en la medida de lo posible, hacerla. Procurar ser la diferencia. Así es. Pero bueno, hemos eh, compartido, Beatriz, en esta tutoría. Eh, Vea la ventaja que tiene usted de haberse conectado y evacuar, ¿verdad? Las preguntas, yo sé que usted también hace el tiempo, pero aquí se trata de ir avanzando, ¿verdad? En la lectura y en la comprensión de la misma. Así que yo la invito, dado que usted es la única que ha estado acá en la tutoría, eh, que en las siguientes también, ¿verdad? Participe, porque ha tenido usted la oportunidad de poder exteriorizar la duda. Espero que los Sí. que puedan ver esta tutoría también coincidan, ¿verdad?, en las dudas que usted ha tenido y podamos también coincidir en los pensamientos y en las experiencias que hemos compartido usted y yo en esta tutoría de repaso. Ojalá, licenciada, así sea. Sí, bueno, entonces la felicito porque se nota que ha realizado la lectura. También noto que es bien organizada, ¿verdad? En todo lo que ha venido haciendo en las dos asignaturas de recursos y de planeamiento, que yo la tengo en las dos. Sí. Y la animo, ¿verdad?, que siga así, con ese ánimo y con esa dedicación. Y cualquier duda, pues estamos siempre a la orden. Ya, la próxima tutoría, licenciada, ya va a ser de la unidad 2. Sí, de la unidad 2, Sí, de estaba las viendo dos que ya asignaturas. está. Sí, estaba viendo que ya de esta materia ya está subida el La, material. ajá, el material de recursos, yo no me permitan. Ayer revisé y no lo había habilitado de recursos. No, ayer no. Ayer revisé, fíjese, y Mira que todavía no. no lo habían habilitado, no sé ahora porque quiero ver. No, no está habilitada todavía. Hay que leer este material entonces de la unidad 2 para la próxima tutoría. Ujú. El 31 hay tutoría de las dos asignaturas. Sí. Ahí está bien, licenciada. Vamos a quedar pendiente, ¿verdad? En la medida de lo posible, bueno, yo creo que usted ya realizó la actividad propuesta para planeamiento. Las, las preguntas de la tutoría ya la envió, la de recursos, Beatriz. No, licenciada, esa no las he enviado. Ay, que no vaya, Pretendo hacerlo mañana. sí, Mañana envíela. me voy a dedicar a eso. Sé que hoy por las tutorías, ¿verdad? Por estar pendiente de la tutoría, no. Ah, sí, 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 pero Ajá, pero para, ya está habilitado, ¿verdad?, el espacio para que entreguen la tarea de. ya está, está como última fecha para que el lunes, último día. Ah, bueno, entonces tiene todavía espacio. Por eso es que me ha tenido, licenciada, pero sí lo voy a hacer. Ajá, pero verdad que no está habilitado el espacio para la entrega. Ah, cómo no.
como no, Como no, ya ya está, está el ya despacho. está. Como Sí, le repito, ahí dice que último día para que es el lunes. sí, el lunes 26 de agosto. Sí. Tiene 3 días con 2 horas exactamente, Beatriz. Sí, no, pero pretendo hacerlo mañana. No me quiero atrasar mucho Ah, porque está a la sí. última hora. Después Uno, se como decía un acumulan varias compañero, cosas, eso es de ¿verdad? adrenalina, licenciada. ¿Mande? Eso es adrenalina pura hacerlo el último día. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a dejar la tutoría hasta aquí Vaya, para que usted licenciada, pueda está bien. avanzar con lo que tiene que hacer. Ok. Dios la bendiga y nos seguimos leyendo y el Ok, próximo sábado licenciada. nos seguimos escuchando. Va, ok, licenciada. Pase buenas noches y bendición. Vaya, vaya, gracias. Buenas noches y feliz fin de semana. Gracias igual.